Hola, buenos días. Bueno, ayer aparece, abrimos por allí, Javier, ayer aparece Tarek El Aissami en esta lista de como uno de los más buscados por Estados Unidos por tráfico de drogas. ¿Qué significado tiene que Tarek El Aissami haya aparecido en esta lista? Bueno, aquí hay dos aspectos que podríamos resaltar, digamos, en primer término, ¿no? Uno de ellos es que nunca antes, eh, mm, que se tenga memoria, había sido incorporado un funcionario venezolano en ejercicio en una lista de supuestos criminales más buscados por alguna agencia estadounidense de aplicación de la ley. Esto, desde luego, ya es de por sí un hecho sumamente grave, sí, porque se supone que de acuerdo con los controles que tienen estas agencias, controles jurisdiccionales, pero además de eso, controles en el ejercicio de la labor investigativa, todo lo que se esté diciendo y todas las acciones que se están tomando gozan de un respaldo de información e investigación sumamente amplio. Eso por una parte. De manera que se debe tratar, uno presume que se trata de un caso sólido, sí, de investigación, primero. Y segundo, que lo que se está refiriendo como argumentación para esta incorporación en la lista de los más buscados por parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas es básicamente una labor de tráfico de drogas, supuesto tráfico de drogas, hacia Estados Unidos de manera directa, pero también hacia México. Y no es casual que esto ocurra una vez que se ha ventilado y se ha sentenciado a quien solía ser señalado como el traficante más importante del mundo, que es Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Estos dos casos tienen una vinculación directa, no solamente por lo que pueda estarse diciendo en los expedientes, sino también por informaciones que ya han salido en libros, algunos de ellos, por cierto, reseñados en la página nuestra crimenesincastigo.com, pero también en entrevistas que se han hecho, por ejemplo, en su momento a Walid Maclet. Correcto. Todo eso, digamos, obra para unir información en un mismo sentido. Y esto, digamos, para hacer un resumen bastante condensado con respecto a la pregunta que me está formulando. Lo que denota esto, Javier Ignacio, es que permeó de alguna manera el narcotráfico a lo más alto del país, ¿no? Del Estado. Bueno, eso lo hemos señalado en varias oportunidades. Hay un trabajo que hemos hecho que se llama Mitos y Realidades del Cartel de los Soles. El problema con esto es que existe una tendencia a pensar en términos de una sola organización piramidal que estaría rigiendo las actividades de tráfico de drogas en el país. ¿Y no es así? No es así. No es así. Eso, de ser así, Fernando, sería muy simple. Claro. Mediante una labor netamente policiva o policial, descabezar esa pirámide y se acaba el problema. Y no es así. En Venezuela lo hemos sostenido desde hace ya varios años, convergen varios grupos que están dedicados a esta actividad, se aprovechan de parcelas de poder, han penetrado claramente a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales del país, digamos que los han tenido en primer lugar como una especie de cómplice necesario para esta actividad, pero luego en la evolución, en el desarrollo de esto, que tiene ya muchísimos años, algunos grupos de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales se han organizado de tal manera que han logrado apoderarse de la ruta y han ofrecido una especie de outsourcing a las organizaciones proveedoras que en su mayoría están en Colombia, no todas, pero en su mayoría están allí, de manera que ya no son los colombianos los que ejercían el control de ruta por Venezuela, sino que eran los propios venezolanos valiéndose precisamente de sus parcelas de poder. Todo esto obviamente a cambio de una
inicialmente en forma, en especias, por decirlo así, es decir, con una parte del cargamento que luego se traficaba directamente. Y bueno, luego de que esto se ha ido liberalizando en lo que respecta al mercado de divisas, pues ha empezado a cancelarse nuevamente en efectivo. Esa sería una de las respuestas y que le hemos preguntado a otros expertos, economistas, por ejemplo, de esa cantidad de dólares que vemos en la calle, ¿no? ¿Pudieran venir de allí? Bueno, no todo, Claro, claro. pero obviamente que esta liberalización formal, pero también con un altísimo grado de informalidad que se está dando en la economía venezolana, empujada por la realidad del país, que en un momento estuvo seco de divisas, sí, con un gobierno que está seco de divisas, altamente necesitado de ellas, las está buscando por doquier. Y entonces, en medio de este proceso, reitero, signado por el desorden, bueno, se inician, por ejemplo, negociaciones con el mercado del oro. Parte de eso, por cierto, ha sido descrito con un grado importante de detalle en la última sanción que impuso el Tesoro a dos comerciantes de origen colombiano, que son los que eran el centro, el corazón del programa CLAP, y parte del entorno presidencial, específicamente 3 hijos de la llamada primera combatiente. Sí, señor. Y lo que se describe allí es muy grave, porque se está diciendo que el propio Ejecutivo estaba propiciando la incorporación de parte del oro que ha salido del arco minero a los mercados ilegales, para que desde los mercados ilegales, especialmente basados en Turquía, se hiciera una especie de swapping o cambio de ese valor del oro por el valor de los alimentos que serían importados. Desde luego, en cada etapa de esto hay una mascada, hay un proceso de corrupción. Por eso es que todo esto hay que leerlo, digamos, con mucho cuidado, pero hay que buscar en todas las fuentes posibles, porque las sanciones que está emitiendo el Tesoro guardan relación precisamente con esta medida que ha originado nuestra conversación el día de hoy. A ver, Javier Ignacio, no quería dejar de comentarlo contigo, esto que ocurrió la semana pasada en la Cota 905, el video que aparece esta semana en Altagracia de Orituco. Ayer conversábamos acá en el programa con Luis Isquiel, que es abogado, es criminalista, y él nos decía que una de las cosas que hay que hacer es acabar con estas zonas de paz, porque han sido zonas donde se ha dejado que estos grupos criminales actúen a la merced de lo que ellos piensan que deben hacer. ¿Cómo analizas tú esto que viene pasando desde hace mucho tiempo, Javier, pero que esta semana ha sido noticia por estas imágenes grotescas que hemos visto? Sí, efectivamente. Mira, yo creo que hay que hacer una distinción. Obviamente, en medio de esta ausencia casi total de información de los sectores oficiales, sí, ausencia que además se viene arrastrando desde hace muchísimos años, es decir, tenemos un Estado que básicamente no informa nada, solamente lo hace cuando le conviene por razones propagandísticas. Sin embargo, me permito hacer una distinción entre lo que hemos conocido de este programa Zonas de Paz, tal y como empezó a aplicarse en septiembre del año 2013, durante la gestión, por cierto, del entonces viceministro de Política Interior, José Vicente Rangel Ábalos. Digamos que eso, desde ese despacho se motorizó el programa de Zonas de Paz, contra la voluntad de algunos elementos que también estaban incorporados al Ministerio de Relaciones Interiores, como por ejemplo el mayor general Miguel Rodríguez Torres, sí, que en varias oportunidades había expresado su disenso, su disconformidad con este programa. Sin embargo, hay un sector del gobierno que tiende o tendía, y lo hace todavía hoy, a establecer negociaciones, algunas de ellas muy oscuras, con elementos de este tipo de organizaciones. En aquel entonces se hacía desde una estructura institucional, es decir, estaba el despacho del viceministerio y se había generado una fundación que se llama Fundación, si la memoria no me falla, Fundación Movimiento por la Paz y la Vida. Desde allí se encauzaban los recursos para el fortalecimiento de las zonas de paz a través de distintos créditos, algunos de ellos
como se comprobó en aquella oportunidad, fueron a parar a bandas criminales. Pero en el programa Zonas de Paz no existía la designación, digamos, de un control territorial a un grupo específico, sino que había una delimitación y se le decía a los cuerpos policiales que más allá de esa frontera, es decir, hacia lo interno de la zona, ellos no podían pasar, cuerpos policiales y militares. ¿Qué ocurrió? Que esto transmitió un mensaje nocivo y las bandas criminales empezaron a pelearse en lo interno de las zonas de paz por el control de tales territorios, todos los mercados ilegales que corrían allí. Y es por eso que algunas zonas de paz tenían las tasas de homicidio más elevadas de todo el país. Recuerdo, por ejemplo, el municipio de Andrés Bello llegó a tener una tasa de homicidio, Fernando, 4 veces la que tuvo Medellín en su peor momento, superior al 1.700%, de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Y son sectores, Javier, perdón, son sectores donde también el secuestro, se utilizan para el secuestro, ¿no? Como por ejemplo. Claro, es que eran zonas despejadas, y entonces, como ocurrió en el Caguán colombiano, aquí también las usaban para ocultar secuestrados mientras se desarrollaban las negociaciones. Y eso es lo que trajo todo un efecto nocivo en la circulación por la Troncal 9 y toda la vía que conduce a Oriente, que todavía lo estamos padeciendo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Para ir a lo concreto, desde el año 2017, de finales, cuando entraron las nuevas autoridades municipales, y desde luego a partir de principios de 2018, tenemos información de que se fueron desarrollando negociaciones con líderes específicos de grupos criminales. Y entonces a esos líderes se les asignó el control de determinadas áreas. Es decir, hay un matiz, es un detalle, pero es muy importante en cuanto a lo que se está aplicando hoy con respecto a lo que había en el programa Zonas de Paz de aquel momento que estamos describiendo. Entonces, es por eso que estos seres, como el Coqui y su grupo en el área de 905, pero también Wilexis en el área de José Félix Rivas, ejercen un control tan férreo sobre el área y sin que la gente pueda decirle a la policía que entre o que no, porque es que definitivamente no tienen permiso para llegar ahí. Y esto es una situación que incluso abarca a los cuerpos de policía municipal, que ellos te lo comentan, los funcionarios te lo dicen. Mira, José Félix, no podemos entrar, porque ahí se requiere un permiso de la superioridad, porque ellos dicen, ellos lo señalan que es zona de paz, pero realmente lo que hay es el producto de un acuerdo que se ha establecido con líderes de grupos. Imagínate. Y esto se ve, Fernando, perdón, esto se ve no solamente en Caracas, no, esto claro. lo tenemos en Aragua, lo tenemos en sectores de Bolívar. Sí. El sur del estado de Bolívar es una locura, ¿no? Con la inseguridad y todos estos grupos armados que se hacen llamar sindicatos y los grupos mineros más allá de Upata, ¿no? Sí, pero hay áreas, lo que quiero significar es que hay áreas en Bolívar, por ejemplo, en las que usted no puede instalar un comercio si no tiene el permiso, la anuencia del jefe de la banda local, que es uno solo. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque él es el empoderado. Sí, así ¿Por es. cuál autoridad? ¿Por cuál autoridad? Bueno, eso depende, porque además, como no hay una estructura institucional que respalde esto, bueno, de repente puede ser el alcalde de la localidad o de repente es el gobernador, sí, si está ligado al oficialismo, o de repente es el gobierno central, que en estos casos de Bolívar es quizá lo menos probable, pero hay una mezcolanza bien interesante.